Bienvenidos a Amor Eterno Audioseries. Hoy te traigo una nueva audionovela romántica completa, llena de emoción, pasión y un amor que te atrapará desde el primer minuto. Prepárate para disfrutar una historia narrada con calma, sentimiento y detalles que te harán soñar. Si te gustan las novelas románticas largas, los audiolibros de amor y los relatos que llegan al corazón, este episodio es para ti. Comenzamos. El universo, en su infinita y a menudo caprichosa sabiduría, decidió que el lunes a las 8:17 de la mañana era el momento perfecto para que mi vida se viniera abajo. O, para ser más exacta, para que un hombre con el poder de desintegrar mi sistema nervioso con una simple mirada cruzara mi umbral. ¿Sofía Reyes? La voz era un barítono que parecía hecho de whisky y promesas incumplidas. Bajé, profunda, y con un acento que gritaba: pasé una temporada en Londres y ahora soy demasiado cool para ti. Levanté la vista del portátil, donde un correo de un cliente insatisfecho me estaba prometiendo un infarto antes de los 30. Y entonces lo vi. Apreté la mandíbula. Por supuesto. El universo no solo me enviaba un hombre atractivo, sino un ejemplar. Unos 6 pies de traje bien cortado que se aferraba a sus hombros como si supiera que estaba en presencia de un cuerpo de dios griego. Pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se hubiera levantado de la cama y decidido conquistar el mundo sin peinarse. Y unos ojos, mierda, unos ojos color avellana que me miraban con una intensidad que me hizo sentir como un ciervo atrapado en las luces de un coche. Sí, soy yo. ¿Y tú eres? Mi tono no era precisamente el de una anfitriona de la telenovela de las 3. Era más bien el de alguien que necesita otro café y un par de horas de sueño. Alejandro Vargas. Tu nuevo vecino. Ah, el nuevo vecino. El propietario del piso de al lado, el que mi casera había descrito como un joven empresario, muy educado y tranquilo. Mentirosa. Oh, tal vez no. Quizás yo sea simplemente inmune a su encanto. O eso intentaba convencerme de mí misma. Encantada. ¿Necesitas algo? Como ves, estoy un poco liada, dije, señalando con un movimiento de cabeza el desastre de papeles que era mi mesa del comedor, que hacía las veces de mi oficina. Mi empresa de organización de eventos, Sosiego Events, estaba a punto de no proporcionar ningún sosiego a nadie. Solo quería presentarme. Y, ya que estoy aquí, pregúntate si tienes una llave inglesa. Parece que el armario de la cocina ha decidido tomarse unas vacaciones y no puedo abrirlo. ¿Una llave inglesa? Claro. Porque un hombre como Alejandro Vargas no podía tener problemas mundanos como un armario atascado. Debería estar en un yate, no pidiendo herramientas a su vecina. Seguro que la tengo. Un momento, me levanté, y él me siguió con la mirada mientras caminaba hacia la cocina. Podía sentir sus ojos en mi espalda, recorriendo mis jeans gastados y la camiseta de una banda de rock que tenía desde la universidad. No me importó. De hecho, me enderecé un poco más. Que mire. Que se ahogue en su propia testosterona. Abrí el cajón de las herramientas, un caos organizado solo por mi memoria. Encontré la llave inglesa y me la acerqué. Aquí tienes. Suerte con tu armario rebelde. Gracias. Nuestros dedos se rozaron al tomarla. Una pequeña chispa eléctrica, una tonta estática que me hizo mirarle a los ojos otra vez. Por un instante, vi algo allí, algo más allá de la confianza desmedida. Una sombra. Fatiga, quizás. ¿Todo bien? Pregunté, antes de poder detenerme. Mierda. ¿Por qué me importaba? Él parpadeó, y la máscara de hombre seguro volvió a su sitio en una fracción de segundo. Perfecto. Solo un poco de jet lag. Acabo de aterrizar de Nueva York. Ah. ¿De negocios? Algo así. Se guardó la llave en el bolsillo del pantalón. Bueno, te dejo seguir con tu caos productivo. Nos vemos, vecina. Se fue, y yo me quedé de pie en medio de mi salón, sintiendo el zumbido de su presencia incluso después de que la puerta se cerrara.
Mar maldita. Mi vida era complicada, suficiente sin añadir un vecino con cara de ángel caído y un magnetismo que debería ser ilegal. No. No. Y te diré por qué no, dije, señalando a mi mejor amiga, Lara, con una cucharilla de café. Estábamos en nuestra cafetería de cabecera, el Rincón del Progreso, y yo le estaba contando la saga de Alejandro Vargas. Porque es guapo, sugirió Lara, con esa lógica suya que siempre iba directamente al grano. Exacto. Porque es guapo, seguro de sí mismo, y probablemente acostumbre a que las mujeres se les rindan a los pies. Yo no me rindo. Mis rodillas son para bailar en un concierto, no para arrodillarme ante el primer Vargas que pasó. Pero, Sophie, ¿y si no es como crees? ¿Y si es un alma gemela disfrazada de ejecutiva con traje caro? Las almas gemelas no piden llaves inglesas, Lara. Las almas gemelas te traen café y te entienden cuando necesitas ver como una reina por 10ª vez. Mi teléfono vibró. Un mensaje. De un número desconocido. Alejandro. La llave funcionó. En pago. Te invitamos a una cena esta noche. Hay un nuevo restaurante italiano que me han dicho que está increíble. ¿Qué te parece? Mi corazón hizo una pirueta. Maldito corazón traidor. No, gracias. Estoy ocupada organizando el caos productivo, tecleé, con una sonrisita malévola. La respuesta fue instantánea. Mentira. Acabo de pasar por tu puerta y oigo la voz de Lara. Te has escapado. No seas así, Reyes. Déjame compensarte por tu ayuda. Y por tu encanto. Leí el mensaje en voz alta. Lara soltó una carcajada. Te ha llamado Reyes. ¿Qué película? Sophie, tienes que ir. Es el destino. Es una ególatra que cree que puede conquistar a todo el mundo con una sonrisa y un mensaje de texto. Pues puede que tenga razón. Anda, responde. Di que sí, pero que eliges tú el sitio. Empoderamiento, colega. Pensé en ello. Tenía razón. ¿Por qué tenía que ser yo la que dijera que no? Podía ir, cenar, y dejarle claro que no era una más en su lista de conquistas. Podía manejarlo. Yo era Sofía Reyes. Organizaba bodas para 300 personas sin pestañear. Un hombre con ojos avellana no iba a ser mi kriptonita. De acuerdo, Vargas. Pero el sitio lo elijo yo. Y no es italiano. Prepárate para algo auténticamente español. A las 9. No llegues tarde. Me sentí poderosa. Hasta que sonó el teléfono otra vez. No puedo esperar, Reyes. Mierda. Llevé a Alejandro al lugar más antivargas que se me ocurrió. Una taberna de tapas en mi barrio, pequeña, ruidosa, con camareros que gritaban las órdenes desde la barra y olor a ajo y aceite de oliva. Él entró, y su traje pareció brillar con más intensidad en medio del ambiente humilde. No le senté mal. De hecho, se sentó como si estuviera en su propio trono. Me gusta tu elección, dijo, mientras nos sentábamos en una mesa diminuta. Es real. Yo prefiero la realidad a las fachadas, repuse, pidiendo 2 cañas y una ración de bravas. ¿Y yo te parezco una fachada? Me lo estás preguntando tú. Sonrió. Una sonrisa genuina esta vez, que le llegó a los ojos y borró esa sombra que había visto el primer día. Tienes razón. Lo siento. A veces me pongo en modo trabajo y me cuesta apagarlo. ¿Y a qué te dedicas exactamente en modo trabajo? Consultoría. Empresas que están a punto de irse al carajo y que necesitan que alguien les diga qué hacer. Es como ser un médico para corporaciones. A veces salvan al paciente. A veces solo te quedan para ver cómo se muere. La descripción fue tan cruda y honesta que me desarmó. Esperaba algo sobre sinergias o optimización de recursos, no una metáfora de la muerte corporativa. Vaya. Pues suena deprimente. Tiene sus momentos. Pero te hace ver que todo es más frágil de lo que parece. Una mala decisión, un mercado que cambia y, ¡paf! Se acabó. Nos callamos mientras el camarero nos servía las bravas. Los ojos de Alejandro se fijaron en mí,
y esta vez no vi al conquistador, sino al hombre que acababa de describir. El que veía la fragilidad en todo. ¿Y tú? Preguntó él. Organizar eventos. Debo admitir que lo imaginaba más. Glamour. Ah, sí. Todo el mundo lo imagina así. Flores, vestidos, champán. La realidad es más bien novias histéricas a las 3 de la mañana porque el color del lazo de los manteles no es el rosa atardecer que ella soñaba, o proveedores que te cancelan a 2 días de una boda porque su primo se ha puesto enfermo. Mi trabajo es ser bombera, terapeuta y detective, todo a la vez. Es caos. Pero es mi caos. Lo admiro. Construir algo desde cero. Eso es lo contrario de lo que hago yo. Yo entro cuando algo ya está hecho y está a punto de romperse. Quizás por eso nos entendemos tan bien, dije, antes de darme cuenta de que lo había dicho en voz alta. Él se inclinó hacia mí, el espacio entre nosotros reduciéndose a unos centímetros. El ruido de la taberna se desvaneció. Quizás sí, Reyes. Quizás por eso. La cena fue un descubrimiento. Descubrí que Alejandro odiaba las berenjenas, que tenía una risa contagiosa cuando algo le parecía realmente gracioso, y que había sido un nerd en el instituto, obsesionado con los cómics. Yo, por mi parte, le conté sobre mi sueño de abrir un local propio, un espacio multifuncional para eventos y talleres, y sobre mi familia, un caos de 3 hermanos y padres que me criaron para ser fuerte y no depender de nadie. Mi madre siempre dice, Sofía, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú misma. Pero si puedes pagar para que lo haga otro, hazlo y siéntate a tomar un café. Él se rió a carcajadas. Tu madre es una genio. La química entre nosotros era un animal vivo, una corriente eléctrica que recorría la mesa. Cada roce de manos, cada mirada prolongada, era una promesa. Y cuando me acompañó a la puerta de mi piso, la tensión era casi palpable. Bueno, gracias por la cena, Vargas. Fue inesperada. Para mí también, Reyes. Se acercó un poco más, su mano sujetándose para rozarme un mechón de pelo que se me había escapado de la moña. Tengo ganas de repetirlo. No te prometes nada. Estoy muy ocupada. Mi caos no descansa. Perder. Pero a lo mejor tu caos y mi desorden podrían llevarse bien. Y entonces, me besó. No fue un beso tímido, ni un beso de conquista. Fue un beso de descubrimiento. Lento, profundo, que sabía una cerveza, un ajo ya promesa. Un beso que decía te he encontrado. Y por primera vez en mucho tiempo, mi sistema de alarma interna no sonó. Solo sentí una calma extraña, como si hubiera llegado a un puerto que no sabía que estaba buscando. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Alejandro se convirtió en una presencia constante en mi vida. Aparecía con un café cuando tenía una crisis de cliente, me mandaba memes absurdos a media tarde para hacerme reír, y se sentaba en mi sofá con su portátil mientras yo hacía malabares con presupuestos y llamadas. Éramos como 2 planetas con órbitas extrañas que, de alguna manera, habíamos encontrado un equilibrio perfecto. Pero, por supuesto, nada es tan fácil. Sophie, estoy preocupada, me dijo Lara un día, mientras nos tomábamos un vino en mi salón. Alejandro estaba en una llamada de trabajo en la habitación. Es perfecto. Demasiado perfecto. ¿Qué esconde? Nadie es así. Ni tú, que eres un rayo de sol con un carácter de perro rabioso. Exageras. Es un buen tipo. Y sí, tiene sus cosas. A veces se pone distante, se encierra en su mundo del trabajo y es como si levantara un muro. Pero vuelve. Eso es lo que digo. Es un ciclo. Te da todo, se retira un poco, y tú te quedas esperando. No quiero que te hagas daño. No me haré daño. Yo tengo esto bajo control. Pero no lo tenía. Porque cada vez que se alejaba, una parte de mí se sentía vacía. Y cada vez que volvía, con esa sonrisa que era solo para mí, el vacío se llenaba con una intensidad que aterraba. Estaba enamorada. Maldita sea, estaba perdidamente enamorada de mi vecino, el consultor corporativo con alma de poeta y muros a prueba de bombas. El conflicto llegó, como siempre, de la forma más inesperada. Yo estaba a punto de conseguir el contrato más grande de mi carrera, organizar el evento de lanzamiento de una nueva marca de lujo. Era el proyecto que me permitiría, por fin, comprar mi propio local, hacer realidad mi sueño. Estaba eufórica.
Se lo conté a Alejandro una noche, mientras cenábamos en su piso, que era todo cristales, minimalismo y vistas impresionantes de la ciudad. Era el opuesto a mi caos acogedor. Eso es increíble, Sophie. Estoy orgulloso de ti. Me besó, y sentí que el mundo era perfecto. Hasta que, al día siguiente, recibirás un correo. Estimada señora Reyes, lamentamos informarle que hemos decidido seguir en otra dirección para nuestro evento de lanzamiento. Agradecemos su tiempo e interés. Atentamente, el comité de selección de Lumenes Brands. Me quedé helado. No podía ser. La reunión había ido perfecta. Me había dicho que era la candidata perfecta. Llamé, me pasó de un departamento a otro, hasta que una voz amable pero firme me dio la razón. Lo siento, Sofía. La decisión final no dependía de nosotros. El principal inversor del proyecto tuvo la última palabra. Dijo que ya tenía un proveedor. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. ¿Puedo decirme el nombre de ese inversor? Hubo una pausa. Es Vargas Capital. Alejandro Vargas. El mundo se detuvo. Vargas Capital. Su empresa. Él sabía que era mi proyecto. Él sabía lo que significaba para mí. Cuelga el teléfono, con las manos temblando. No podía ser. No lo haría. No el hombre que me besaba y me traía el café. No el hombre que me decía que estaba orgulloso de mí. No me enfrenté a él con gritos. No soy así. Cuando llegó esa noche, con una botella de mi vino favorito y una sonrisa, yo ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahora solo había una furia fría y un dolor agudo. Tenemos que hablar. La sonrisa se le borró de la cara. Vio mi expresión y supo. Supo que lo sabía. Sofía. No me digas Sofía con esa voz. Dime por qué. Mi voz era un hilo, pero cortante como un cuchillo. El proyecto de marcas luminosas. Lo sabías. Sabías que era mío. Y lo arruinaste. Él se quedó de pie en medio del salón, con la botella de vino en la mano, pareciendo un niño pillado en una mentira monumental. No lo arruiné. Lo gestionado. Gestionaste. Me robaste mi sueño, Alejandro. La rabia finalmente brotó. ¿Fue divertido? ¿Ver a la tonta de Sofía ilusionada mientras tú, desde tu trono, decidías su destino? ¿Te sentiste poderoso? No, gritó él, dejando la botella en la mesa con un golpe que hizo vibrar el cristal. No fue así. No sabía que era tu proyecto. Te lo juro. ¿Me lo vas a jurar a mí? ¿Ahora? ¿Después de todo? Escúchame. Escúchame, Sofía, por favor. Su voz ya no era la del conquistador, sino la de un hombre al borde del precipicio. Se sentó en el sofá, sin mirarme, con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. Lumenes Brands es un cliente nuevo. Uno enorme. No soy yo quien trata directamente con ellos, es mi socio, Mateo. Él gestiona la adquisición de nuevos proyectos. Yo solo entro en la fase de reestructuración, cuando ya están en peligro. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, sin ceder ni un centímetro. Mateo me mencionó el evento. Dijo que tenían una candidata excelente, muy creativa, pero que cuidaban de la infraestructura para un proyecto de ese calibre. Dijo que era un riesgo. Yo le dije que confiara en su criterio. No puse tu nombre, Sofía. No supe que eras tú hasta que vi tu cara esta mañana. Cuando entré en mi oficina y vi el correo de rechazo en la bandeja de entrada de Mateo, con tu nombre. Y genial. Supe que te había destruido. Levanté la vista, buscando una mentira en sus ojos, una fisura en su historia. Pero solo vi dolor. Un dolor tan profundo y genuino que el mío propio se duplicó. ¿Y por qué, Alejandro? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no viniste a mí y me lo explicabas? ¿Por qué me dejaste descubrirlo así, como una puñalada por la espalda? Porque tenía miedo. La confesión salió en un susurro. Tenía miedo de que esto pasara. De que mi mundo, el de los números fríos y las decisiones brutales, chocara contra el tuyo y lo destrozara. He pasado toda mi vida construyendo muros para protegerme, para proteger a la gente de esto. De la parte de mí que tiene que ser un hijo de puta para sobrevivir en mi trabajo. Y te vi, tan fuerte, tan llena de vida, y no quería mancharte con mi realidad.
Pensé que si lo ignoraba, si no lo mencionaba, podría seguir siendo el hombre que te trae el café y no el que arruina tus sueños. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Su intento de protegerme fue exactamente lo que me había hecho más daño. Eres un idiota, Alejandro Vargas. Un idiota arrogante y con un complejo de mesías que te impide ver que los demás no necesitan que los ungüentos. Necesitan que seas honesto. Perder. Su voz se quebró. Lo sé, y lo siento más de lo que puedo decirte. No hay excusa. Fallé. Fallé contigo. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y denso. El amor que había crecido en mí estaba ahora en pedazos, mezclado con la ira y la decepción. No había vuelta atrás. La confianza, una vez rota, es como un espejo. Puedes pegar los fragmentos, pero las grietas siempre permanecerán. Tienes que irte, Alejandro. Él ascendió, sin decir una palabra más. Se levantó, me miró con los ojos llenos de un dolor que reflejaba el mío, y se fue. Y esta vez, supe que no volvería. Los días siguientes fueron un infierno de silencio. Su piso al lado estaba vacío. No oía su música, no oía sus llamadas. El eco de su ausencia era más ruidoso que cualquier otra cosa. Lara se instaló en mi sofá, con manteca de cacao y mi serie favorita, intentando secar mi corazón con dosis masivas de azúcar y humor. Te lo dije, dijo en un momento de debilidad, mientras veíamos a la protagonista rechazar al chico malo por tercera vez. Los hombres perfectos no existen. O son idiotas o tienen una novia secreta en otro continente. No era perfecto, murmuré, hundida en una manta. Era una idiota perfecta. Pero a través del dolor, algo comenzó a cambiar. La rabia se fue transformando en determinación. No iba a ser la chica cuyo sueño se rompió. No iba a dejar que la decisión de un hombre, por equivocada y dolorosa que fuera, definiera mi futuro. Me puse a trabajar con una furia renovada. Contacté con todos mis clientes, organicé eventos pequeños, medianos, reconstruyendo mi reputación ladrillo a ladrillo. Y empecé a trabajar en mi propio plan. Mi local. No lo conseguiría con el contrato de Lúmenes Brands, pero lo conseguiría. A mi manera. Paso a paso. Una tarde, mientras revisaba un plan de negocio, sonó el timbre. Era un paquete. Sin remitente. Lo abrí con cautela. Dentro había una caja de zapatos. Pero no contenía zapatos. Contenía un cómic antiguo, el número 1 de un personaje que Alejandro me había dicho que era su favorito de niño. Y debajo del cómic, una llave. No una llave inglesa. Una llave antigua, de hierro, con una etiqueta atada con un cordel. En la etiqueta, solo había una dirección. La de un antiguo almacén en un barrio que estaba empezando a gentrificarse. Un almacén que yo había visto hace meses y que había pensado, sería un lugar perfecto para mi local. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significaba esto? ¿Una disculpa? ¿Un gesto? No lo sabía. Pero por primera vez en semanas, sentí una curiosidad más fuerte que el dolor. Llamé a Lara. Me voy a una dirección. Y si no he vuelto en una hora, llama a la policía y a mi madre, en ese orden. ¿Es de él? No lo sé. Pero tengo que ir. El almacén era exactamente como lo recordaba. Grande, con techos altos, grandes ventanales que daban a una calle tranquila y suelo de madera gastada. Era un lienzo en blanco. Era mi sueño, esperándome. La puerta estaba entreabierta. Entré con cuidado. ¿Alejandro? Estaba de pie en medio del espacio vacío, de espaldas a mí. Llevaba vaqueros y una camiseta, como el primer día. Se giró al oír mi voz. Tenía la cara cansada, con barba de varios días, y los ojos rojos. Pero había algo en ellos. Una calma que no tenía antes. Hola, Sofía. ¿Qué es esto, Alejandro? ¿Qué estás haciendo? Esto, dijo, abriendo los brazos para abarcar el almacén, es para ti. No entiendo. Él ha sido un idiota. Lo sabes. Pero él aprendió. He pasado las últimas semanas no solo sufriendo, sino pensando. He roto mi socio. Él cambió la forma en que funciona mi empresa. He decidido que no quiero ser el hombre que salva corporaciones desde la sombra. Quiero ser el hombre que construye cosas. Cosas reales. Me acerqué un poco más, sin saber qué creer.
Compré este edificio. Es tuyo. ¿Qué? Mi mente no podía procesarlo. No. No puedo aceptarlo. Es demasiado. No es un regalo. Es un préstamo. Un préstamo sin intereses y sin fecha de devolución. Es una inversión. La inversión más segura que he hecho en mi vida, porque la estoy haciendo en ti. En tu talento. En tu fuerza. En tu caos. Se acercó a mí, lentamente, como si tuviera miedo de asustarme. Te arruiné un sueño, Sofía. Y no hay forma de arreglarlo. Pero puedo darte los medios para que construyas uno nuevo, uno más grande, uno que solo te pertenezca a ti. No quiero nada a cambio. Nada, excepto la oportunidad de verlo. Desde lejos, si quieres. Cercana, si algún día me lo perdonas. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron, pero esta vez no eran de rabia. Eran de, no sé qué. Emoción, gratitud, confusión. Alejandro, yo no sé si. No tienes que decidir nada ahora. La llave es tuya. El edificio es tuyo. Haz con él lo que quieras. Si quieres que me ayude a desmontar paredes, aquí estará. Si no quieres volver a verme, entender. Pero por favor, Sofía, acepta esto. No por mí. Por ti. Me miró con los ojos tan abiertos y vulnerables que sentí que me estaba mostrando su alma, sin muros, sin máscaras. Y en ese momento supe que el hombre que estaba frente a mí no era el mismo que me había roto el corazón. Era una versión nueva, una versión que había sido forjada en el fuego de su propio error. Cogí la llave que aún tenía en la mano. El metal frío parecía vibrar con todas las posibilidades que encerraba. Mi local. Mi sueño. No como lo había imaginado, no con la victoria fácil de un gran contrato, sino con algo más complejo, más real. Un sueño que nacía de las cenizas de otro. No puedo aceptarlo como un préstamo sin condiciones. Alejandro. No es justo. Sofía, por favor. Déjame terminar. Le interrumpí, mi voz más firme de lo que me sentía. No quiero tu dinero. No quiero tu caridad. Pero quiero tu ayuda. Quiero que seas mi socio. No un socio silencioso que ponga el dinero. Quiero que pongas el trabajo. Quiero que uses tu cerebro de consultor de mierda para ayudarme a hacer esto real. Quiero que negocies con los proveedores, que me ayudes con el plan de negocio, que te ensucies las manos pintando paredes si hace falta. Quiero que esto sea nuestro proyecto. Un 51% para mí, porque es mi sueño y mi reputación lo que está en juego. Y un 49% para ti. Como socio. Como el hombre que me trae el café y que a veces es un idiota, pero que aprende. Él me miró boquiabierto. Por un segundo, parecía un ordenador al que le habían introducido un código que no podía procesar. Y luego, una sonrisa. Una sonrisa pequeña, al principio, que fue creciendo hasta convertirse en la sonrisa más genuina y hermosa que le había visto nunca. ¿Te estás volviendo loca?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Quieres asociarte conmigo? ¿Después de todo lo que he hecho? No. Quiero asociarme con el hombre que está dispuesto a desmontar su imperio para arreglar su error. Ese hombre me interesa. El otro puede irse al carajo. Se rió. Una carcajada liberada, que resonó en el almacén vacío y llenó todos los rincones oscuros. Acepto, dijo, acercándose un paso más. Acepto ser tu socio, tu empleado, tu pintor de paredes, lo que sea que necesites. Bien. Porque tienes mucho trabajo, Vargas. Levanté la llave. Empezamos mañana. A las 9. Y esta vez, no llegues tarde. Los siguientes meses fueron el caos más glorioso y productivo de mi vida. Trabajamos codo a codo, literalmente. Pasamos noches enteras dibujando planos en el suelo de madera, discutiendo sobre el color de las paredes. Él quería gris, yo quería un azul cobalto intenso, y terminamos haciendo una pared de cada color, y peleando con el ayuntamiento para conseguir los permisos. Descubrí un lado de Alejandro que nunca había imaginado. Era un negociador tenaz, un organizador metódico y sorprendentemente bueno con las herramientas. Una tarde, mientras intentábamos montar un estante imposible, terminamos riéndonos en el suelo, cubiertos de serrín y sudor, y me di cuenta de que estaba feliz. Realmente feliz. Nuestra relación era un campo de minas y un jardín a la vez.
Había momentos en que el pasado volvía a la superficie. Una discusión sobre un presupuesto podía activar mis viejas heridas, y yo me cerraba. O una llamada de un antiguo cliente del podía hacerle ponerse distante, y yo sentí el viejo miedo a que volviera a levantar un muro. Pero esta vez, hablábamos. En lugar de huir, nos enfrentábamos a los fantasmas. Oye, me dijo una noche, mientras comíamos pizza en el suelo de lo que sería la cocina principal. Sé que estás preocupado por el dinero. Pero tenemos un colchón. Estamos bien. No es eso. Es que, me da miedo, Alejandro. Me da miedo que esto funcione y me da miedo que no funcione. Es mi todo. No es todo, Sofía. Tomó mi mano. Yo estoy aquí. Y no voy a ninguna parte. Esta vez, no voy a huir. Te lo prometo. Y se lo creí. Porque sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Vendió su piso de lujo y se mudó a un alquiler modesto a pocas calles del almacén. Dejó de lado los proyectos de salvación corporativa y se centró en proyectos de construcción, en crear cosas en lugar de solo repararlas. Estaba cambiando, no por mí, sino por sí mismo. Y yo estaba aprendiendo a confiar de nuevo, no en su versión idealizada, sino en el hombre real, con sus defectos y sus virtudes. El día de la inauguración de Sosiego y CEO. Así lo habíamos bautizado, fue perfecto. El lugar estaba lleno de luz, de música, de risas. Mis amigos, mi familia, los clientes que me habían mantenido a flote, todos estaban allí. Y Alejandro estaba a mi lado, no como el dueño de nada, sino como mi compañero. Miré a mi alrededor, al espacio que era la materialización de mi sueño, y sentí una paz que nunca había conocido. Era mía. Lo habíamos construido nosotros. Más tarde, ya noche cerrada, cuando solo quedamos los dos, rodeados del desorden maravilloso de una fiesta exitosa, Alejandro me tomó de la mano y me llevó al centro del salón principal. Tengo algo para ti. Alejandro, si es un préstamo más, te juro que... No es un préstamo. Sacó un pequeño sobre de su bolsillo. Es algo que debería haberte dado desde el principio. Me lo entregué. Dentro no había dinero, ni documentos. Había un mapa dibujado a mano, un poco torpe, de nuestra ciudad, pero no marcaba calles ni monumentos. Marcaba lugares. Aquí nos conocemos. Aquí tuvimos nuestra primera cena. Aquí me dejaste plantada por primera vez. Aquí lloraste y yo no supe qué hacer. Aquí prometí cambiar. Mis ojos se humedecieron. Es el mapa de mi vida desde que te conocí, dijo él, con la voz ronca. Un mapa lleno de errores y de ataques equivocados. Pero todos los caminos me llevan a ti. Sofía Reyes, tú eres mi caos y mi orden, mi tormenta y mi puerto. No sé cómo funciona sin ti. Y no quiero volver a saberlo. Se arrodilló. En medio de mi salón, en medio de nuestro sueño, Alejandro Vargas se arrodilló ante mí. No tengo un anillo todavía, porque quería que fueras tú la que lo eligieras. Pero tengo esto. Tengo mi corazón. Tengo mi lealtad. Tengo mi 49% de este lugar y el 100% de mi futuro. ¿Quieres ser mi socia en la vida también? ¿Te casas conmigo, Reyes? Las lágrimas ahora corrían libremente por mis mejillas. Era la propuesta más imperfecta, más real y más hermosa que podría haber imaginado. Levántate, idiota. Le tiré de las manos para que se pusiera de pie. No me voy a casar con un hombre que está de rodillas en medio de un suelo que todavía no hemos barrido del todo. Pero mi respuesta es sí, dije, rodeándole el cuello con mis brazos y besándolo con todas las fuerzas que tenía. Sí, me caso contigo, Vargas. Pero solo si prometes seguir siendo un poco desordenado. Porque un poco de caos siempre le sienta bien a la vida. Me abrazó con tanta fuerza que me levantó del suelo, girando conmigo en medio de nuestro salón, bajo las luces de las guirnaldas que nosotros mismos habíamos colgado. El mapa de sus besos ya no era un misterio. Era el único territorio en el que quería vivir para siempre. Y acabábamos de empezar a explorarlo. La boda no fue en un castillo, ni a orillas de un paraíso tropical. Fue en nuestro almacén. En Sosiego y CEO. El lugar que había nacido de nuestra ruptura se convirtió en el escenario de nuestra unión. Las paredes de azul cobalto y gris estaban decoradas con guirnaldas de luces cálidas y centros de flores salvajes que mi hermana pequeña,
la única con talento para esas cosas, había diseñado. No hubo trajes de etiqueta. Yo llevaba un vestido de seda color champañe, sencillo, que me permitía moverme, y Alejandro, un traje oscuro, pero sin corbata, con los 2 primeros botones de la camisa desabrochados, como siempre. La ceremonia fue un caos precioso y perfectamente nuestro. Mi padre, con la voz quebrada por la emoción, me llevó al altar, que en realidad era un pequeño estrado de madera que usábamos para presentaciones. Lara fue mi dama de honor, y su discurso fue una mezcla de chistes de mal gusto, anécdotas embarazosas y una declaración de amistad tan sincera que no hubo un solo ojo seco en la sala, ni siquiera el de Alejandro. Cuando le tocó al pronunciar sus votos, no leyó un papel. Me miró directamente a los ojos, con toda la gente que queríamos mirándonos, y habló. Sofía. La primera vez que te vi, pensé que era un huracán. Una tormenta hermosa e impredecible que iba a trastocar mi vida ordenada y predecible. Y tenía razón. Lo has hecho. Ha destrozado mis aviones, ha derribado mis muros, ha hecho que me cuestione todo lo que creía saber. Pero también me ha enseñado que la vida no se mide en saldos y ganancias, sino en momentos. En risas. En discusiones sobre el color de las paredes. En la forma en que tu mano encuentra la mía sin mirar. Eres mi caos, mi socia, mi mejor amiga. Y no hay nada en el mundo que quiera más que seguir construyendo contigo, día a día, un mapa que solo nosotros podemos leer. Te amo. Yo, por supuesto, no pude ser tan poética. Le cogí la cara entre las manos y le dije. Alejandro Vargas. Eres el hombre más frustrante, inteligente, terco y maravilloso que he conocido. Me has hecho enfadar más que nadie en mi vida, pero también me has hecho reír y sentirme más viva que nunca. No voy a prometer que será fácil, porque ya sabes que no lo soy. Te prometo que siempre te diré lo que pienso, que te defenderé, aunque estés equivocado, y que tu café estará listo cada mañana, salvo que me enfades contigo, que en ese caso te tocará el instantáneo. Eres mi hogar. Y eso es todo. Nos besamos bajo los aplausos, y el mundo, con todo su ruido y su prisa, se desvaneció. Solo existíamos nosotros. Los primeros años de matrimonio fueron una continuación de esa hermosa danza entre el orden y el caos. Sosuego y ceo. Floreció. Se convirtió en el referente de la ciudad, no solo para eventos, sino para todo tipo de encuentros culturales, talleres y exposiciones. Mi sueño se había hecho más grande de lo que nunca imaginé, y lo compartía con él. Alejandro encontró su verdadera vocación. No era el salvador de empresas, era el constructor de sueños. Creó una pequeña consultora enfocada en ayudar a pequeños negocios y emprendedores, gente como yo, a la que podía ofrecer su sabiduría sin el último de la codicia corporativa. Era feliz. De verdad. Se le veía más ligero, más libre. Y yo también. Aprendí a soltar el control, a dejar que me cuidaran. Aprendí que la vulnerabilidad no era debilidad, sino valentía. Y que amar a un hombre con sus defectos era más profundo que amar una idea perfecta. Por supuesto, no todo era un cuento de hadas. Tuvimos discusiones. Discusiones sobre dinero, sobre tiempo, sobre si la lavadora iba vacía o llena. Una vez, tuvimos una pelea monumental porque él insistía en que la forma correcta de cargar el lavavajillas era la suya, y yo, naturalmente, me negaba a reconocer su evidente superioridad en la materia. La pelea terminó con los dos en el suelo de la cocina, riendo como dos locos, y dándonos cuenta de que estábamos discutiendo por tonterías porque no teníamos nada real por lo que pelear. Pero hubo momentos oscuros. La crisis de los 30 de Alejandro, un ataque de pánico en medio de una reunión importante que me obligó a ser su roca por una vez. La muerte de mi abuelo, que me sumió en una tristeza profunda de la que solo él pudo sacarme, no con palabras, sino sentándose a mi lado en silencio, día tras día, hasta que la luz volvió. Cada obstáculo no nos rompió. Nos forjó. Nos convertimos en un equipo más sólido. Una noche de lluvia, 5 años después de nuestra boda, estábamos acurrucados en el sofá de nuestro piso, que ahora estaba lleno de fotos, de recuerdos, de vida. Yo tenía la cabeza en el regazo de Alejandro, mientras leía un libro, y él me hacía trenzas en el pelo sin darse cuenta. «¿Sophie?», dijo en voz baja. Estoy pensando en algo. Peligroso». «¿En qué?». «En que mi mapa está lleno. Ya no hay lugares vacíos. Tengo el mapa de cómo te conocí,
de cómo casi te pierdo, de cómo te recuperé, de cómo nos casamos. Pero, ¿y ahora? ¿Qué hay después del felices para siempre? Déjame el libro y me giré para mirarle. Su pelo tenía ya algunas hebras plateadas en las sienes, y las líneas de expresión alrededor de sus ojos eran más profundas, marcadas por años de risas y preocupaciones. Lo amaba más que nunca. Pues es muy sencillo, Vargas. Le sonreí. Ahora empieza el mapa de los pequeños lugares. El mapa de la rutina. El sitio donde deja las llaves. La esquina de la cama que es la mía. El bar en el que siempre pedimos lo mismo. El camino que hacemos al parque los domingos. Se quedó callado, escuchándome. El gran mapa de la aventura ya está hecho, Alejandro. Ese fue el prólogo. El resto de la historia, la vida real, se escribe en los detalles. En los lugares que nadie más ve, pero que son todo lo que importa. Él se inclinó y me dio un beso lento, tierno, un beso que sabía una historia, un futuro, un hogar. Me gusta tu mapa, Reyes. Me susurró en la boca. Es mi lugar favorito en el mundo. 10 años después, la lluvia golpeaba las ventanas de nuestra casa, una casa con un pequeño jardín que ahora era mi nuevo proyecto. Alejandro estaba en el estudio, trabajando en su portátil, y yo estaba en la cocina, preparando la cena. El sonido de unas risas diminutas y de pies descalzos corriendo por el suelo de madera era la banda sonora de mi vida. Mamá, mamá. Leo me ha quitado el robot. Gritó una voz idéntica a la mía, pero en miniatura. Entró en la cocina una niña de 6 años, con mi mismo pelo oscuro y rebelde, y los ojos avellana de su padre. Detrás de ella, venía su gemelo, con la misma cara de culpable inocente. No es verdad. Era mi turno de mandarlo a Marte. Chicos, al sofá, ahora mismo. Y el robot puede mandarlo solo a Marte desde el suelo. Los mandé con una firmeza que aprendí de mi madre. Se fueron riendo y peleando en un susurro. Alejandro apareció en el umbral, sonriendo. ¿Ejército en formación? Algo así. Me rodeó por la cintura y me dio un beso en la nuca. ¿Y bien, gran estratega? ¿Cómo ha ido el día? He cerrado un nuevo proyecto. Un pequeño taller de cerámica que necesita ayuda para empezar. Apoyó su barbilla en mi hombro. Me recuerda a ti. Todos te recuerdan a mí. Soy inolvidable. Es verdad. Me presioné un poco más. Oye, esta mañana, mientras limpiaba el cajón de mi escritor, encontré algo. Soltó mi cintura y se fue un momento, volviendo con un sobre amarillento y gastado. ¿Te acuerdas de esto? Mi corazón dio un vuelco. Era el sobre que contenía el mapa. El mapa que me dio la noche de la inauguración, el mismo que ahora estaba enmarcado en la pared de nuestro dormitorio. ¿Qué haces con ese? Debería estar en su sitio de honor. Quería mirarlo. Abrió el sobre con cuidado y sacó el papel doblado. Lo desplegó sobre la encimera de la cocina, junto a los cuchillos y el cuchillo de jamón. Mira. Está lleno de tus garabatos. Aquí, donde dice aquí discutimos por el color de las paredes, tú dibujaste una pequeña explosión. Y aquí, donde dice aquí te dije que te amaba, dibujaste un sol torcido. Los recorrí con el dedo, sonriendo. Eran nuestros secretos, nuestra historia privada dibujada en los márgenes de su corazón. Está completo, Sofía, dijo él, su voz suave y melódica. Llegamos al final del mapa. Levante la vista hacia él. Tenía esa sonrisa tranquila, la de hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. No, Alejandro, dije, cogiendo un bolígrafo rojo que había cerca del bloque de notas de la lista de la compra. Te equivocas. No está completo. Él me miró, confundido, mientras yo apoyaba la punta del bolígrafo sobre una zona vacía del mapa, cerca de la esquina inferior derecha, donde el papel estaba casi blanco. ¿Qué haces? Estoy añadiendo un nuevo destino. Dije, y con una caligrafía cuidadosa, escribí. Aquí, en nuestra cocina, mientras llueve fuera y los niños pelean por un robot, me doy cuenta de que el viaje nunca termina. Este es el lugar más importante de todos. El principio de todo lo demás. Dibujé a su lado un pequeño corazón, torcido y perfecto. Alejandro me miró escribir, y sus ojos se llenaron de una emoción tan profunda y pura que me robó el aliento. No dijo nada. Simplemente tomó mi mano, la que sostenía el bolígrafo, y la llevó a sus labios,
besándome los nudillos. Siempre tuviste razón, Reyes. Susurró. Siempre supiste ver el mapa que yo no podía ver. La vida, como bien sabíamos, no se detiene. Sigue su curso, con sus tormentas inesperadas y sus días de sol radiante. Los años pasaron, y los gemelos crecieron, convirtiéndose en adolescentes con opiniones propias y un talento para la discusión que, orgullosamente, reconocían como herencia mía. Sosuego y Ceo. Siguió prosperando, y yo, con el tiempo, fui delegando más, aprendiendo a confiar en mi equipo, en la gente que había formado. Alejandro y yo envejecimos juntos. Sus sienes se volvieron completamente plateadas, y a mí me salieron pequeñas arrugas alrededor de los ojos, que él llamaba las líneas de todas mis sonrisas. Nuestro amor ya no era el fuego arrollador de nuestros inicios, ni siquiera la hoguera de nuestros años de consolidación. Se había convertido en algo más profundo, más duradero. Era el calor de una chimenea en invierno, la seguridad de un faro en la niebla. Esa era la sencilla y milagrosa certeza, que pase lo que pase, nos teníamos el uno al otro. Una tarde, sentados en el porche de nuestra casa, viendo el atardecer, él me cogió la mano. «Saben lo que tienen, ¿verdad?», dijo, refiriéndose a nuestros hijos, que ahora ya tenían sus propias vidas y sus propios mapas que dibujar. Creo que sí. Les hemos contado la historia muchas veces. La del mapa, la del almacén, la del error que lo cambió todo. Fue el mejor error de mi vida. Me presioné la mano. El único que mereció la pena cometer. Me recosté en su hombro, sintiendo el ritmo de su corazón, un sonido que me había acompañado durante décadas. El mío también, Vargas. Aunque te costó un poco admitirlo. El río, esa risa grave y cálida que seguía siendo mi sonido favorito en el mundo. Tengo carácter. Me lo enseñó una mujer muy fuerte, con mucho carácter y un miedo terrible a los trajes de etiqueta. Pues esa mujer tuvo suerte. Encontró a un idiota que supo cómo arreglar las cosas. No, Sofía, dijo, volviéndose para mirarme a los ojos, que ahora eran un poco más cansados, pero que aún me veían como el primer día. Esa mujer encontró a un hombre que supo reconocer a su reina cuando la tuvo delante. Y que pasó el resto de su vida intentando ser digno de ella. Y así fue. Nuestra historia no fue un cuento de hadas. Fue una novela. Una novela con personajes defectuosos, con tramas complicadas, con momentos en los que creímos que no habría final feliz. Fue una novela de gritos y susurros, de lágrimas y carcajadas, de aviones que salen mal y de sueños que se construyen sobre las ruinas de otros. Pero al final, cuando se cierra el libro, lo que queda no son los conflictos ni los errores. Lo que queda es el mapa. Un mapa lleno de garabatos, de lugares secretos, de caminos recorridos juntos. Un mapa que no lleva a un tesoro, porque el tesoro fue el viaje mismo. Yo, Sofía Reyes, la mujer que no tenía miedo de decir lo que pensaba, aprendí a decir también lo que sentía. Y él, Alejandro Vargas, el hombre seguro de sí mismo, aprendió que la verdadera fuerza estaba en mostrar sus vulnerabilidades. Encontramos en el caos del otro el orden que necesitábamos. Encontramos en la imperfección del otro la perfección que anhelábamos. Y construimos una vida que no fue perfecta, pero que fue, sin ninguna duda, enteramente nuestra. El amor, al final, no es encontrar a la persona perfecta. Es aprender a amar imperfectamente a la persona perfecta para ti. Y nosotros, contra todos los pronósticos, lo habíamos conseguido. Habíamos dibujado nuestro propio mapa, y cada línea, cada curva, cada garabato torcido, valió la pena. El final no fue un punto final. Fue un y vivieron felices, discutiendo, riéndose y construyendo, para siempre. Y eso, pensé mientras me dormía en sus brazos esa noche, con el sonido de la lluvia como una nana, era la mejor historia de todas. El tiempo, ese gran narrador, siguió escribiendo capítulos en nuestra historia. Los niños se fueron, como deben hacer los árboles cuando crecen, para plantar sus propias semillas en otros bosques. La casa se hizo más silenciosa, pero el silencio ya no era vacío, era un espacio lleno de ecos, de recuerdos que habitaban en cada rincón como fantasmas amables. Alejandro se jubiló antes que yo. Su pequeña consultora la había transformado en una fundación, y dejó el día a día en manos de gente más joven, con más fuego y menos arrugas. Yo resistí un poco más en Sosuego y Ceo. Era mi bebé, mi primer gran amor,
y soltarlo fue como ver a un hijo irse a la universidad. Orgullosa y aterrorizada. Tienes que hacerlo, Sophie, me decía él, mientras desayunábamos en el jardín, ahora lleno de rosas que él cuidaba con una devoción que antes reservaba para las hojas de cálculo. El mundo se mueve. Hay que dejar que otros lo bailen. Yo sigo bailando muy bien, gracias. Y además, ¿qué haría yo sin mi caos? Me aburriría mortalmente contigo y tu tranquilidad de monje budista. Podríamos viajar. Me propuso con una sonrisa cómplice. Ir a todos esos lugares del mapa que nunca tuvimos tiempo de visitar. Y así lo hicimos. Fuimos a Roma, y nos peleamos por el mapa del metro como si fuera el plano de nuestra casa. Fuimos a un pequeño pueblo en la Toscana, y nos encerramos en una casita de piedra durante una semana, sin hacer nada más que leer, comer y hablar. En cada viaje, en cada nueva ciudad, el mapa de nuestra vida se extendía, añadiendo nuevos trazos, nuevos colores. Pero mi capítulo favorito de esa etapa era uno que no esperábamos. Una tarde de otoño, mientras pasábamos por nuestro barrio de siempre, vimos un cartel de "Se alquila" en el local que había sido una vieja librería cuando éramos jóvenes. Yo detuve. Mira, Alejandro. El Rincón del Progreso. El local estaba abandonado, lleno de polvo y olor a libros viejos. Pero a mí me olía una oportunidad. ¿Qué estás pensando, Reyes? Me preguntó, conociendo esa expresión en mi cara. Estoy pensando que este barrio necesita un lugar como antes. Un sitio donde la gente pueda encontrar un buen libro, tomar un café y que los niños puedan escuchar un cuento. Un lugar que no sea para eventos, sino para el alma. Él no dudó un segundo. Bien. Socios. 51% para ti, 49% para mí. Pero esta vez, yo pongo el dinero de las pensiones, así que no intenta tomarme el pelo. Así nació el mapa y la brújula. Una pequeña librería café en el corazón de nuestro barrio. Pasamos el siguiente año rehabilitándolo, otra vez con las manos en la masa, otra vez discutiendo sobre colores y diseños. Él se encargó de la estructura, de los números, de la burocracia. Yo me obsesioné con los libros, con la decoración, con crear ese ambiente mágico que tanto me había gustado de pequeña. Cuando abrimos, la gente del barrio acudió en masa. Viejos conocidos, nuevos vecinos. Vimos a los nietos de nuestros antiguos clientes sentarse en el rincón de los cuentos, y sentimos que el ciclo se cerraba y volvía a empezar. No estábamos organizando bodas de lujo, pero estamos construyendo comunidad. Estábamos construyendo una pequeña ancla en el mundo. Los años siguieron su curso, amables pero implacables. La salud, ese aliado traicionero, empezó a pedir cuentas. Primero fueron las rodillas de Alejandro, quejándose de tantas escaleras subidas y bajadas. Luego fue mi vista, que necesitaba gafas para todo, incluso para encontrar las gafas. Nos convertimos en esas personas que se pasan el día buscando el móvil que tienen en la mano. Una noche, tumbados en la cama, con el silencio de la casa como única compañía, el suspiro. ¿Sofía? ¿Te arrepientes de algo? La pregunta me pilló por sorpresa. Me giré para mirarle. Su perfil, iluminado por la luna, era un mapa de arrugas, de una vida vivida a tope. De ti, jamás. De haberme puesto ese vestido rojo en la fiesta de Año Nuevo del 98, un poco. Me hacía la cadera ancha. Él soltó una carcajada más suave, más gastada, pero aún llena de vida. Te encantaba ese vestido. Y te quedó bien. Mentiroso. Pero te quiero por intentarlo. Me recosté en su pecho. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de algo? De no haberte besado antes. De haber perdido tanto tiempo por miedo. El tiempo no se perdió, Alejandro. Estaba cociéndose. Necesitábamos estar crudos para estar listos. Siempre tienes la razón, Reyes. Ya lo sé. Es un don. El final, cuando llegó, fue tranquilo. Como una marea que sube lenta y se lleva consigo las cosas de la orilla. Fue Alejandro quien se fue primero. Una mañana, se despertó, me miró, sonó y dijo, «Qué buen día para empezar un nuevo mapa». Y cerró los ojos. No hubo dolor, no hubo lucha. Solo una partida silenciosa. Los primeros días sin él fueron un vacío sordo. La casa se sentía enorme y fría. El silencio ya no era un eco, era un abismo.
Pero luego, empecé a encontrar sus notas. Pequeños trozos de papel que había dejado escondidos por todas partes. En el bote del café, en el cajón de los calcetines, dentro de mi libro favorito. Para cuando extrañes mi cara por la mañana. Te quiero. Este libro es para ti. Dice que es sobre una mujer fuerte que se enamora de un idiota. Te sonará. Si estás leyendo esto, es que me he ido. No estés triste. Solo él comenzó a explorar el siguiente mapa. Espérame. Y en el último lugar que busqué, en el cajón de la mesita de noche, debajo del mapa enmarcado, encontré una carta. Mi Sofía, si estás leyendo esto, es que mi viaje ha terminado. No tengas miedo. No he ido a ningún lugar al que no puedas llegar algún día. Quiero que sepas que mi vida fue un milagro porque tú estuviste en ella. Desde el momento en que entraste en mi vida gritando y con un carácter de fuego, supe que todo sería diferente. Me enseñaste a vivir, a amar, a ser un hombre mejor. Me enseñaste que el verdadero tesoro no está al final del mapa, sino en la persona con la que lo ahora te toca a ti seguir dibujando. Explora los rincones que dejamos pendientes. Sigue siendo la mujer más fuerte y maravillosa que he conocido, más allá del tiempo y del espacio. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas solo de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Por la vida que me había dado. Por el amor que habíamos compartido. Viví muchos años más. Vi a mis nietos crecer. Vi a el mapa y la brújula se convirtió en una institución del barrio. Seguí siendo la mujer fuerte, la que decía lo que pensaba, la que organizaba el caos. Pero ahora, el caos tenía un fondo de melancolía, una calidez que solo da la memoria. Una tarde de invierno, ya muy mayor, sentada en mi sillón favorito de la librería, con una manta sobre las piernas y un gato durmiendo en mi regalo, mi nieta pequeña se acercó. Tenía 7 años, el pelo rebelde y los ojos avellana. Abuela, ¿es cierto que tú y el abuelo os enamorasteis en un día de lluvia? Sonreí, mirando por la ventana, donde la niebla empezaba a cubrir la calle. No, cariño. Fue en un lunes. Un lunes muy normal y aburrido. Y fue lo mejor que nos pudo pasar. ¿Y por qué era el abuelo tu mapa? Preguntó la pequeña, con esa curiosidad insaciable de los niños. Miré sus ojos, tan idénticos a los de él, y sentí una oleada de amor tan grande que casi me ahogaba. Porque todos andamos perdidos, mi amor. Desde que nacemos, buscamos un camino, un propósito. ¿Y tu abuelo? Tu abuelo fue mi mapa. No me dio todas las respuestas, no. A veces, su mapa tenía errores, me llevaba por caminos equivocados, a callejones sin salida. Pero siempre, siempre, me recordaba dónde estaba el norte. Me recordaba que, sin importar lo perdido que estuviera, si él estaba a mi lado, no estaba realmente perdido. Él era mi punto de referencia. Mi hogar. La niña pareció meditarlo durante un instante, con la frente fruncida. Como el GPS del móvil, pero de verdad. Exacto. Como el GPS del alma. Le acaricié el pelo. Ahora ve a jugar, que la señora Carmen va a leer el cuento. Se fue corriendo, y yo me quedé sola, con el murmullo de la librería como música de fondo. Cerré los ojos y me dejé llevar. Y entonces, lo vi. No como un fantasma, sino como un recuerdo tan vivo que casi podía tocarlo. Lo vi allí, en el umbral de mi antiguo piso, con su traje perfecto y su aire de seguridad, pidiendo una llave inglesa. Lo vi en la taberna ruidosa, riendo con una bravas en la boca. Lo vi en el almacén vacío, arrodillado, ofreciéndome su corazón. Lo vi en el porche de nuestra casa, con el pelo plateado y los ojos llenos de un amor que no había menguado con el tiempo. Cada imagen, cada momento, era una línea en nuestro mapa. Un mapa que no estaba hecho de papel, sino de tiempo, de risas, de lágrimas, de peleas y de besos. Un mapa que se había extendido por toda una vida. Epílogo. El sol de la tarde se filtraba por el gran ventanal de El Mapa y la Brújula, pintando de oro las nubes de polvo que danzaban en el aire. Yo estaba sentada en mi sillón, con las manos arrugadas sobre el libro que no estaba leyendo. El gato ronroneaba en mi regazo, y el aroma a café recién hecho y papel viejo se mezclaba en el aire,
creando el perfume de mi vida. La librería estaba tranquila. Unas pocas personas hojeaban libros en los pasillos. En el rincón de los cuentos, mi nieta, ya una adolescente, leía en voz alta a un grupo de niños pequeños. Su voz, clara y segura, era el eco de la mía. Cerré los ojos una última vez. No sentí frío, ni miedo. Solo una profunda y serena paz. Sentí el peso de su mano en la mía, como tantas noches, durante tantas décadas. Sentí su aliento en mi cuello, susurrándome algo que solo yo podía oír. Te espero, Reyes. El siguiente mapa es increíble. Y sonreí. La historia de Sofía Reyes y Alejandro Vargas no comenzó con un flechazo, ni con un destino escrito en las estrellas. Comenzó con un lunes, con una puerta abierta y un hombre que pidió una herramienta. No fue una historia perfecta. Fue una historia de errores y de redención, de muros que se derribaban y de puentes que se construían. Fue una historia de dos almas imperfectas que se encontraron y decidieron, contra todo pronóstico, que las juntas eran un poco menos imperfectas. Que juntas eran un hogar. Y ahora, en el caso de mi vida, comprendía la verdad más simple de todas. El amor no es encontrar a la persona que completa tu mapa. Es encontrar a la persona que te invita a coger un bolígrafo rojo y seguir dibujando, juntos, en la parte en blanco. El amor no es el destino. Es la elección. Es la decisión, cada día, de seguir explorando el mismo territorio, siempre que tu compañero de viaje esté a tu lado. Mi último aliento fue un suspiro. No de tristeza, sino de plenitud. Había vivido. Había amado. Había construido. Había dibujado mi mapa. ¿Y qué mapa más hermoso había sido?